Muy buenos días, Jesús Casanova. Nuevamente, cita con la cultura desde la plazoleta Barbatuscos. Un saludo cordial a toda la teleaudiencia, a las personas que, como siempre, nos colaboran dándonos sus opiniones, etc. Antes de comenzar el tema de hoy, quisiéramos recordarle a todos los ocañeros que la Academia de Historia es de puertas abiertas y está esperándolos para que visiten su biblioteca especializada en historia de la región de Ocaña y del departamento, y la hemeroteca. El 14 de julio próximo, Jesús, vamos a tener una visita muy interesante. Orlando Clavijo Torrado, de la Academia de Historia del Norte de Santander y de la de Ocaña, columnista del diario La Opinión, va a estar en nuestra academia presentando su nuevo libro, Las crónicas más divertidas de Norte de Santander, de tal manera que desde ya invitamos a todos los ocañeros para que nos acompañen en esta cuestión. Una queja de la comunidad: están acabando, ya comenzaron con el patrimonio arquitectónico del corregimiento de Pueblo Nuevo. Gravísima situación. A los habitantes de allá queremos decirles que estamos con ellos, que esperamos que se unan y protesten ante esta situación. Hombre, se pueden hacer arreglos en las casas, no, pero no dañar la tipología. Pueblo Nuevo, igual que Otaré, igual que Buenavista, son poblaciones muy antiguas de la época de la colonia que hay que preservar. Claro que sí. Y bueno, hoy vamos a tener un tema muy importante, que es los imperios. Es un tema de carácter histórico, pero con unas repercusiones sociopolíticas y geopolíticas en nuestro tiempo. Perfecto. Recordamos, Jesús, que la palabra imperio proviene de imperium e imperar, y fue concebida en su tiempo como una forma de mandato militar y de penetración a nuevos territorios a través de la fuerza. Esa fue más o menos la primera concepción que los latinos le dieron al imperio, y podemos decir que un imperio es una especie de multiestado que se ha logrado formar a través de guerras de agresión, captura de territorio y la imposición de patrones culturales, políticos, económicos, etcétera, que fortalecen y favorecen a la capital imperial, pero desfavorecen de manera notable a las regiones que son tomadas a la fuerza. Sí, señor. Hay una cantidad de antecedentes históricos muy interesantes. Usted ha sido una persona que ha estado permanentemente en la enseñanza de la historia, entonces toquemos el tema de los imperios. Claro que sí, Luis Eduardo. Muy buenos días. Este es un tema que estábamos en mora de abordar, indudablemente, porque, como lo dijiste, la palabra imperio viene del latín imperium, que designa la autoridad y la capacidad de castigo que tenía el militar superior sobre sus hombres y sobre los pueblos dominados. Es obviamente un proceso de aculturación, en términos genéricos. Exacto. Pero hablando de territorios dominados por un país o por una cultura específica, pues indudablemente en la historia ha habido grandes imperios a través del desarrollo de la humanidad. Si lo miramos desde la perspectiva de la cantidad de territorio que en un momento dado un pueblo pudo, entre comillas, conquistar, indudablemente el imperio más grande que la humanidad ha conocido es el Imperio Británico. Sobre todo durante el siglo XIX, Lalo, y comenzando el siglo XX. Después de la Primera Guerra Mundial, hacia 1922, 23, 24, en esos años, el Imperio Británico tenía un control territorial en forma absoluta o en forma como de tutor o delegado, o de protectorado, pues inglés. Tenía un control impresionante, muchísimas gracias, muy amable, un control impresionante sobre alrededor de 34 millones de kilómetros cuadrados. Eso es lo más grande que hubo. Gracias, muy gentil. Ese sería como el imperio más grande que hemos tenido en la historia de la humanidad, ¿cierto? En ese orden de ideas... Sí, señor. Jesús, ¿pudiéramos afirmar que mayor que el Imperio Romano? Sí, señor, mucho mayor que el Imperio Romano. Le seguiría en orden de extensión, me refiero, el Imperio Mongol en el siglo XIII, la época de Gengis Khan, que llegó a tener alrededor de unos 33.7 millones de kilómetros cuadrados, casi igual al Imperio Británico, ¿cierto? El subsiguiente en orden de extensión sería el Imperio Ruso, de la época de los Romanov. Ellos gobernaron ese vasto territorio que va desde el centro oriente de Europa hasta todo el norte del Asia y lo que es hoy Alaska, parte de América, ¿cierto? Ese gigantesco imperio
imperio ruso en la época de los Romanov, que va desde 1721, cuando se instalan en el poder, hasta que culminaron con el último zar, con Nicolás II, en 1917, con la Revolución Rusa. Ese vasto imperio, Lalo, llegó a tener 23 millones de kilómetros cuadrados. Una cosa extraordinariamente Increíble, grande. Le seguiría el imperio español en la época de Carlos V, que fue la época más gloriosa, la época de mayor esplendor. Llegó a tener 20 millones de kilómetros cuadrados. Y el último de los 5 grandes imperios sería el imperio Qin, de la dinastía Qin en la China, que fue el último imperio, la última dinastía mejor de la China, ¿cierto? Ellos gobernaron de 1790 hasta 1912, cuando la revolución del médico Sun Yat-sen condujo al país a lo que llamamos periodo republicano o periodo democrático, como queramos denominarlo, ¿cierto? Esos serían los 5 más grandes imperios de la antigüedad. Pues bueno, de toda la historia de la humanidad, no de la antigüedad. Pero volviendo a la historia, tal vez los primeros que iniciaron ese proceso de expansión, en donde una cultura se impone sobre otras, fue Alejandro Magno, ¿no? Exactamente. Cuando expandió el helenismo, él era de Macedonia, norte de Grecia, cuando expandió el helenismo hasta lo que es hoy más o menos la India, en Asia, y todo lo que es el norte del África. Y luego vino el Imperio Romano, que es su siguiente. El Imperio Romano llegó a ser pues uno de los más grandes en su momento, porque cobijaba desde las murallas de Adriano, que quedan más o menos a mitad, en territorio medio, digámoslo, de las Islas Británicas, pasando por la península ibérica, igualmente hasta casi la India, hasta el río Indo, más o menos, era el vasto territorio que llegaron a dominar los romanos, y todo lo que es el norte del África, el Sahara, el Magreb, como se le conoce geográficamente. Esos son, digamos, los imperios más grandes en la historia de la humanidad. Pero ya recientemente, digo recientemente, estamos hablando del siglo XVIII, XIX y lo que va del XX y XXI. Estos últimos años, la confrontación se centró fundamentalmente en 2 grandes paquetes político-ideológicos, que fue lo que se cirnió en derredor de o en torno a la antigua Unión Soviética después de 1917, claro está, cuando se crea este complejo que es político, que es económico y que es ideológico, cuando se crea esto, Lalo, en torno suyo surge una ideología que trata de dominar el mundo, pero a su vez la parte occidental se ha aglutinado en torno a Estados Unidos y ha creado otro conglomerado con iguales características tratando igualmente de dominar el mundo. Recordemos, Lalo, comenzando el siglo XX, cuando perdimos a Panamá, era presidente de los Estados Unidos Teodoro Roosevelt, ¿no? Y él tiene una frase que el TPB, el Teatro Popular de Bogotá, lo convirtió en una obra de teatro que es Hey to Panamá, yo me tomé a Panamá. Hace referencia a esa concepción norteamericana de que ellos eran como los designados por la providencia a guiar el mundo. A guiar la especie de los gendarmes del mundo. Sí, a que todo el mundo siguiera su modus vivendi, su forma particular de vida. Y que ellos eran como una misión mesiánica lo que tenían que, en cierta forma, dominar. Y trataron de conquistar todo el mundo. Nosotros nos convertimos durante finales del siglo XIX, comienzos del XX, en el patio trasero de los Estados Unidos. Es decir, hablar de Latinoamérica era como hablar de propiedad privada de los Estados Unidos. Y eso comienza mucho tiempo atrás. ¿Te acuerdas, Lalo, cuando la doctrina Monroe, ¿no? Cuando James Monroe le puso el tate quieto a los intentos españoles de volver a reconquistar esto? Y James Monroe, presidente norteamericano, bueno, presidente de los Estados Unidos, en su momento expresó América para los americanos, lo que quería decir América para los norteamericanos, ¿no? Bueno, en fin, el caso es que estas 2 potencias que durante muchísimos años se enfrentaron y que después de la Segunda Guerra Mundial tomó características melodramáticas con la famosa Guerra Fría, pues llegó a su fin, teóricamente por lo menos, con la caída de la Unión Soviética, ¿no? Cuando esta desaparece en el año 1991, que oficialmente la Unión Soviética se desmembró, pues no quedó sino una sola potencia, un solo gendarme, como decías hace un par de minutos, y Estados Unidos se abroga el derecho de imponerse sobre todo el mundo, y sobre todo ahora, Lalo, ahora con este gobernante que tenemos, exactamente, con este señor Donald Trump, con esa forma peculiar de dirigir un país tan poderoso como los Estados Unidos,
y el maltrato que tiene con los inmigrantes, siendo ese un país de inmigrantes, porque Estados Unidos es la suma de todos los pueblos del mundo. Este señor, el maltrato que le está dando a Latinoamérica es impresionante, sobre todo a México. Es único, esa arrogancia, esa prepotencia al levantar un muro que separe a dos pueblos cuando tiene un tratado de libre comercio de hace mucho rato, que es el NAFTA, Canadá, Estados Unidos y México, que le ha traído más beneficios a Estados Unidos que otra cosa. Como siempre, es que prácticamente ese juego siempre beneficia al más poderoso. Quisiera hacer una lectura, sí, señor, que nos va a devolver un poco a comienzos del siglo XX. Dice Lenin en su libro El imperialismo, la fase superior del capitalismo. Sí, señor. En esta obra hemos probado que la guerra de 1914-1918 ha sido de ambos lados beligerante. Una guerra imperialista, esto es, una guerra de conquista, de bandidaje y de robo. Una guerra por el reparto del mundo, por la partición y el nuevo reparto de las colonias, de las esferas de influencia, del capital financiero, etc. Porque aquí en las dos guerras mundiales, sí, señor, se presentó el fenómeno realmente, como lo afirma Lenin, de la repartición del mundo, es decir, ese gran ponqué del mundo. Se lo repartieron reunidos primero después de la posguerra, de la primera posguerra y luego en la segunda, y cada uno tomó su parte, se apropió del territorio, se impuso sus criterios incluso bajo condiciones humillantes. Prácticamente la Segunda Guerra Mundial se produce como consecuencia de la primera, sí, claro, por las condiciones, por el Tratado de Versalles que le impusieron a Alemania. Sí, cierto. Con el caso de los Estados Unidos, esa política de anexión territorial es muy clara cuando atacan y se apropian de parte de México. Sí, claro. En todo caso, las evidencias de la agresión imperial están claras, tanto en el caso de los norteamericanos como en el caso de los soviéticos, porque ambos hicieron exactamente lo mismo. Agredir a poblaciones vecinas, a países vecinos, imponer todo el criterio, toda la cultura y, por supuesto, dejar lo que llamamos la autonomía territorial, la autonomía del país fuera de contexto. Entonces es una situación grave que se deriva de toda esta problemática de los imperios. Claro, hay una cosa que me llama la atención y creo que la teleaudiencia de TV San Jorge debe conocer, es el hecho de que las condiciones hoy han cambiado radicalmente. Antes hablábamos de una potencia que impone su cultura sobre otras potencias. Hoy no. Hoy hablamos de una entidad que no es un Estado, que podríamos homologarla a una especie de superestado, y es el capital financiero. Ese hoy es el que controla el mundo. Entonces son los banqueros, entre comillas, los que en últimas toman las decisiones políticas de los pueblos. Son ellos en últimas los que deciden qué se hace y qué no se hace. Eso es mucho más peligroso, porque hoy, gracias o debido a la globalización, tenemos un fenómeno de que la banca mundial es la que en últimas decide si este país es viable o no es viable. Tenemos cantidad de ejemplos, Grecia, por ejemplo. El Fondo Monetario Internacional lo que impone las políticas. Hay países que no están dentro de las políticas del fondo y son países que funcionan su economía bien. Llega el fondo y los acaba, los vuelve un santiamén en cuestión de tiempo récord. Islandia, por ejemplo. Islandia fue un país que exprofesamente lo englobaron hasta que reventó, y reventó en forma espantosa. Todo el mundo tomaba, por ejemplo, Islandia. Hoy es un ejemplo de lo que no se debe hacer, ¿no? Y si miramos lo que está haciendo el Fondo Monetario y lo que está haciendo el Banco Mundial, pues no es otra cosa que dominar el mundo a través del manejo del dinero, a través del sector financiero. Eso es supremamente peligroso. Hay una circunstancia interesante que arranca desde el momento en que los imperios se dan cuenta que la guerra de agresión no es conveniente, porque ya el mundo está tomando más conciencia, ya no es fácil y meterse a un país y dominarlo como se hacía en épocas anteriores sin que hubiera problemas. Entonces comienzan a aparecer unos mecanismos muy sutiles de penetración. La llamada guerra de baja intensidad. Exactamente, y por lo menos, en algún momento leía yo un ensayo sobre la aparición
de la sociología como ciencia. Y a partir de esa aparición de la sociología, creo que llama Grigulevich, el autor del ensayo que publicó la Universidad Nacional de Colombia, cómo para evitar rebelión del pueblo aparecen ciencias o disciplinas como el folclore que estudian a fondo las costumbres, las tradiciones de los pueblos para conocer realmente el comportamiento ciudadano y poder penetrar por ahí sin que se presentara ningún tipo de rebelión. Entonces comienzan a aparecer estudios eruditos sobre los determinados pueblos del Asia, del África, de América Latina, que van a tocar las formas de bailar, el habla popular, las costumbres, las tradiciones, etcétera, y es una forma muy elegante, sin que causara, muy sutil de penetración. Sí, claro. Sí, claro. Y mira, por ejemplo, lo que está pasando hoy, digo hoy, pues en los últimos 20 o 30 años. Cómo los intereses económicos priman sobre cualquier otro aspecto del desarrollo de la humanidad. Hemos oído hablar una y mil veces sobre la primavera africana, sobre la primavera del Sahara, pues, sobre el fenómeno que se inicia en Túnez y que va a culminar en Egipto, ¿no? Que cobija todo pasando por Libia, ¿no? Pero si uno ahonda en esto, Lalo, si uno se penetra un poco más en qué pasó aquí, por qué ocurrió esto, qué intereses hay de por medio, se da uno cuenta que el petróleo es fundamental allí. Absolutamente. Que eso era lo que estaban tratando de controlar. Libia, por ejemplo, ha sido un país, y sigue siendo tribal. Un país tribal. Es un país donde cada tribu tiene su autonomía. Y Gaddafi manejaba eso. Ahora es un caos absoluto. Ahora eso es una anarquía total lo que está pasando en Libia. Un país que tenía un nivel de vida más o menos bueno desde la perspectiva occidental, me refiero en cuanto a bienes y propiedades y consumos, hoy está hecho un desastre. Lo que está pasando en Siria. Siria lleva ya más de 5 años de guerra civil, tratando de imponer un criterio supuestamente ideológico, pero en el fondo es político y en el fondo es económico, porque lo que se trata es lograr que un oleoducto y gaseoducto pase por allí y evitarse todo el paso por el Hormuz y por el Mar Rojo, y que los gigantescos buquetanques no pueden pasar por ahí, tienen que dar la vuelta por el África. Entonces, hoy se trata de eso, y hay que tumbar a como de lugar, a basarlas, hay que tumbarlo, hay que sacarlo allí, porque es la piedra en el zapato. Pero ahí se atraviesa ahora Rusia, que a pesar de que es un país ya capitalista y todo lo que ustedes quieran, sigue siendo un gran contradictor de la política norteamericana, a pesar de lo que está ocurriendo o lo que ocurrió recientemente con las elecciones. Con las elecciones, pero de todos modos defienden sus intereses. Yo creo que si cogemos un mapa del mundo de hoy día y ubicamos los enclaves petroleros, los países que tienen enclaves petroleros, en todos los países donde hay petróleo hay conflicto. La lucha que hay por mantener como las posiciones estratégicas tanto de Rusia como de los Estados Unidos en las últimas décadas, eso ha sido crucial para la generación de conflictos terribles internacionales. Sí, señor. Eso lo han venido manteniendo los imperios desde épocas milenarias también. Recordemos así por encimita y de rapidez las cruzadas, por mantener el enclave europeo en el Medio Oriente. Más adelante, la aparición de los templarios en la misma época, más o menos de las cruzadas, 1100 y pico, que querían un gobierno único, porque esa es otra, esa es una especie de constante en la historia, intentar hacer un solo Estado, pero un Estado bajo la dirección de alguien o de un país especial, y eso trataron de ser los templarios, que tenían hasta su propia moneda. La dominación de los templarios llegaba a toda Europa, absolutamente a toda Europa. Una orden religioso-militar con la misma tendencia. La misma iglesia los combatió por herejes. Por herejes fue la justificación, pero lógico, realmente era la lucha por el poder político. Lalo, exactamente. En estas épocas contemporáneas miramos lo mismo. Es decir, se está tratando de neutralizar cualquier situación que pueda afectar los intereses de los enclaves norteamericanos y rusos, tanto en Europa y en Asia como en América Latina, y la lucha ha sido bastante compleja. No pueden hacer en estos países, por ejemplo, lo que hacían en otras épocas, invadir, aunque ya se presentó el caso de Panamá, por ejemplo, cuando sacan a Noriega, claro. Pero ya no es lo mismo porque ya el mundo ha cambiado y esperamos que se siga manteniendo esa tónica, pues por supuesto. Gracias, hija, muy amable.
Pero Gracias. digamos, la tendencia a la agresión militar es constante y de hecho el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas tienen toda la capacidad científica y tecnológica para tener unos armamentos impresionantes sobre los cuales no se puede actuar desde nuestros pueblos como Sí, Colombia, como Venezuela, como el Ecuador, como el Brasil. No podemos competir con ellos desde ese punto de vista, ¿no? Ya que tocas a Venezuela, ¿es una forma o es un mecanismo con el cual podemos tratar de entender lo que está pasando en ese país? Venezuela tiene hoy por hoy, las más grandes reservas petroleras del mundo. Venezuela tiene hoy coltán, que es un metal estratégico. Venezuela tiene oro en la región de la Amazonia o del Amazonas, allá el estado del Amazonas. Venezuela tiene una riqueza natural impresionante y hoy hay una lucha tenaz por tomarse eso. ¿Qué se los impide? La actual Constitución, que dice que los recursos naturales son del Estado y son inalienables, nadie los puede coger. Eso no es de nadie en particular, es del Estado. Y eso es un obstáculo, porque no olvidemos que en la concepción capitalista el subsuelo pues no es del particular que sea dueño de la superficie, sino que en la sociedad capitalista el subsuelo también es del dueño del predio. Del predio. En los estados que tienen vocación de carácter social, como todavía la Constitución nuestra lo tiene, el subsuelo es del Estado. ¿No? Bueno, independientemente de qué hagan con él, pero es del Estado. Entonces, es una forma de entender lo que está pasando en Venezuela y lo que pasa en todos estos países que tienen un potencial increíble. Tienen que quebrarle el lomo al chavismo o a la revolución bolivariana para poderse tomar a Venezuela. Y todo esto que está pasando allá, estos 90 días de conflicto, de confrontación, no es otra cosa que un manejo muy especial, muy adecuado y estratégicamente manipulado desde las grandes potencias, Lalo, porque a ellos les interesa eso. No lo pueden invadir directamente por lo que estábamos hablando, pero lo hacen con esa sutileza de esta manera, ¿cierto? Con Ecuador trataron de hacer lo mismo, pero como estaba Correa y Correa tenía, Correa es un intelectual, que es distinto a Maduro. Correa es un intelectual indudablemente, un tipo preparado, estudiante egresado de Harvard, un tipo preparado, economista. Con Correa la cosa fue distinta. Lo primero que hizo Correa fue prohibirle en ese país que los sectores financieros tuvieran medios de comunicación. Porque los medios de comunicación se convierten simplemente en elementos propagandísticos de ellos. En Ecuador, ningún Banco Pichincha, banco el que sea, ninguno tiene un periódico o una emisora o una televisora a su servicio. Distinto aquí. Aquí sabemos que los grandes emporios comerciales son dueños de los medios de comunicación. Ardila Lula es RCN. Si usted mira a Luis Carlos Sarmiento Angulo, maneja El Tiempo. Y maneja, bueno, en fin, aquí sí, el sector financiero es dueño de los medios de comunicación y se convierten simplemente en elementos propagandísticos de ellos. Entonces, para poder entender lo que está pasando en el mundo, la penetración imperial, hay que mirarla desde distintos ángulos y hay que verlo en esa globalidad o hay que verlo holísticamente. De otra manera no lo podíamos contar. Hay una situación interesante también y es que dentro de los países subdesarrollados o menos desarrollados o en proceso de desarrollo, como se le quiera llamar, hay una dirigencia política y hay una serie de personas que están de acuerdo con ese tipo de dominación. Es decir, no les interesa la pérdida de la identidad cultural, la pérdida de la autonomía. Le interesa su beneficio. Porque ellos reciben beneficio de manera directa o indirecta de esa penetración que está haciendo el capital financiero que no es local. Entonces, eso contribuye a que permanezca la dominación y yo creo que eso es lo que está ocurriendo en todos los pueblos que no tienen bastante desarrollo en América Latina y en el resto de los países del mundo. Esa gente contribuye a eso. No aportan absolutamente nada para decir, bueno, hasta aquí llegó eso, ¿no? Vamos a exigir, por ejemplo, de los medios de comunicación que se privilegie la cultura local frente a la cultura que viene de fuera. Eso está dañando de manera gravísima a nuestros niños y a nuestros jóvenes. La gente no percibe eso, pero cuando la gente todos los días está viendo televisión y está leyendo prensa, claro, y está escuchando radio y por los medios de comunicación se está enviando una andanada sistemática de contenidos
que están afectando la propia estructura cultural de los pueblos, y eso es gravísimo porque si el pueblo pierde su identidad cultural, eso va a permitir que ya no haya absolutamente ninguna talanquera para seguir aumentando el expolio, la dominación, la penetración cultural. Mira, Lalo, el próximo año se celebran 200 años del Correo del Orinoco. El Correo del El Orinoco. periódico que sacó Bolívar, ¿para qué? Para contrarrestar los medios de comunicación caraqueños que estaban atacando lo que ellos estaban haciendo. Exactamente. Y consideraron pertinente sacar su propio medio de comunicación para que la gente entendiera qué estaban haciendo ellos. De ahí la importancia de en manos de quién están los más medios. Exacto. Y dependiendo de ello, estamos en un país de verdad libre, independiente, libre pensador, o estamos en un país sometido. La dirigencia política, que tiene mucha culpa en esto, porque como decíamos, recibe buena parte de los dividendos que se generan por la penetración. Esa dirigencia política no reflexiona sobre lo que está pasando. No. Y hay Claro. pensadores latinoamericanos que han hablado muy claro de esto, porque hay una filosofía latinoamericana muy, digamos, precaria, digámoslo así, frente al grueso de la filosofía del mundo, pero la hay. Sí, sí, Y esos filósofos latinoamericanos han estado hablando de eso. Desde el siglo XIX los pensadores latinoamericanos han estado hablando de la importancia del ser latinoamericano para contrarrestar lo de fuera. ¿Qué consecuencias nefastas ha traído esta política imperialista o neoimperialista o colonial o neocolonial? La pérdida de la identidad cultural. Sí, señor. El monopolio de las multinacionales en los negocios que se hacen en cada país. Esa dependencia política y económica es una cuestión evidente. La depredación del medio ambiente y de los recursos naturales en general. El bajo desarrollo científico y tecnológico, porque ellos no sueltan la tecnología ni sueltan la ciencia, sino a cuentagotas y nada, en nada fundamental. Y el fundamento interno de todo esto, ese que llamaban los eruditos el darwinismo social. Es decir, el país que tiene la gran capacidad militar, económica, digamos, cultural, etcétera, de dominación, es, por selección natural, el que debe predominar definitivamente con los pueblos. Lamentablemente. Claro, y ahorita digo yo, estas semanas me llegó al WhatsApp una frase que yo la conocía ya, pero ahorita está circulando, de Eduardo Galeano, con respecto a esto, con respecto a la dominación, que coge todos los ámbitos posibles y utiliza todos los mecanismos a su alcance, incluyendo el religioso. Dice la frase en cuestión: ellos vinieron. Cuando ellos vinieron, traían la Biblia y nosotros la tierra. Ellos tenían la Biblia y nosotros la tierra. Nos dijeron: cierren los ojos y oren. Y cuando abrimos los ojos, ellos tienen la tierra y nosotros la Biblia. Eduardo Galeano. Con esta frase de Eduardo Galeano cerramos esta edición. Sí. Muchas gracias al canal comunitario de San Jorge y nos vemos el próximo martes en esta emisión. Listo, Lalo, muy amable.